Dios les siga bendiciendo. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa tarde. Porque no nos quedamos dormidos. Yo decía, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Porque yo como y me duermo en serio. Entonces digo, enseñé una técnica que mientras miro duermo. ¿Quieren aprenderla? Bueno, va a ser en otro momento. No, gracias a Dios por este tiempo, amén, que Dios ha bendecido nuestras vidas, por cada uno de los pastores que anteriormente estuvieron dando taller, han bendecido mi vida, amén, porque somos pastores, pero también necesitamos aceite. Hace unos días tuve que llevar el auto a hacerle la revisión técnica y una de las cosas que había que hacerle era cambiarle el aceite y el filtro para poder viajar. Aceite tenía, no pierde aceite, pero había que cambiárselo porque ya había cumplido el ciclo y se habían acumulado los kilómetros, en realidad se había pasado 15.000 kilómetros más, o sea que había que cambiar el aceite. Y sabe que mientras meditaba en el lema, ¿no?, llenando nuestras vasijas de aceite y haciendo todos esos trámites, veo que Dios es Dios y sabe cómo hacer y cómo hablarnos. Entonces me ponía el ejemplo de este vehículo, de que tan necesario es cambiarle el aceite y poner un aceite nuevo y un filtro nuevo, porque no sirve poner el aceite solamente y no cambiar el filtro. Podemos no cambiar el filtro de aire, no cambiar el filtro de polen, que sería el de la calefacción, pero tenemos que sí o sí cambiar ese filtro de aceite. Yo quiero compartir con ustedes algo que ha estado hablando en mi vida hace un tiempo y hoy quiero compartirlo con ustedes. Una historia que conocemos mucho es la historia de David, ¿sí? Cuando David es llamado por Dios, es escogido por Dios, dice que va el profeta Samuel y lleva un cuerno con aceite y conocemos toda la historia, no la voy a leer porque si no se haría muy extenso. Esperó hasta que llegara él, lo vio hermoso, de hermoso parecer, un muchacho de corta edad, y Dios le dijo, ese es el que tenés que vertir el aceite vos, ¿no? Entonces Samuel hizo lo que tenía que hacer, agarró el cuerno, le echó aceite, que está en el capítulo 16 de Primera de Samuel, y dice que David fue ungido, ¿y qué pasó? Fue lleno del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. En ese tiempo se decía que era lleno del Espíritu de Dios. Cuando nosotros somos llamados a un ministerio, a un servicio, ¿sí? Cuando somos llamados y somos apartados, somos ungidos, amén, y ese aceite es derramado sobre nuestras vidas, ¿sí? Ese aceite, ese cuerno es inclinado y sobre nuestra vasija es derramado ese aceite, el aceite de la unción. Cuando ocurre eso, Dios hace algo especial en nuestras vidas, ¿sí? Nos da una herramienta muy importante para nosotros como siervos de Dios, para los que son pastores, para quienes somos pastores y para quienes son líderes y son llamados por Dios. Porque David, después de que es ungido con aceite, ¿no?, pasa un periodo de tiempo, pero saltamos al capítulo 17, ahí nomás, en el versículo 17, 16, 12 y 13 es donde David es ungido. Discúlpeme la improlijidad, ¿no? Pero tiene razón el pastor Juan Carlos. Tiene que estar inclinado para que podamos leerlo bien. No llevo mucho tiempo con anteojos, entonces tengo que aprender de los que ya saben. Tiene que estar inclinado para que nosotros podamos verlo. Dice que su padre le pide a David, después de que David es ungido, ir a ver cómo están sus hermanos, traer una prenda, o sea, traer una muestra de que sus hermanos están bien, y le da un montón de cosas para que lleve higo,
pan cocido, le da queso, bueno, le da toda una provisión para que lleve al encargado del bagaje, ¿no?, la provisión. Pero le manda, le pide Isaí que vaya y pregunte cómo están sus hermanos y que tome una prenda de ellos. Cuando David llega, se encuentra con esta situación que hacían 40 días, que el ejército estaba en orden de batalla, ¿no?, y que había un gigante, un Goliat, que salía día tras día y se paraba enfrente del ejército, porque dice que el ejército se reunía, ¿no?, uno enfrente de otro, y daban el grito de orden de batalla, y todos estaban mirándose a la distancia, pero estaban en orden de batalla. Pero salía este muchacho, Goliat, de buena altura, de 3 metros y monedas, importante hombre, y gritaba, y les decía: hay uno entre ustedes, denme uno de entre ustedes que me pueda hacer frente, que si me vence, nosotros les vamos a hacer, los filisteos vamos a ser siervos de ustedes. Si yo puedo más que él, ustedes nos van a servir. Cuando esto ocurre, todos tienen miedo, ¿sí? Dice que entra temor. Saúl tiene miedo. Saúl, el rey de Israel, tiene miedo. Dice que se atemorizó. Un hombre que cuenta la Biblia que miraba al resto por sobre sus hombros, o sea que no era pequeño de altura. Era un hombre de guerra, experimentado, era el rey. De hecho, Goliat dice: no hay uno, no son ustedes los siervos de Saúl, no son ustedes el ejército de Saúl, porque donde Saúl iba a la batalla salía victorioso. Pero él tuvo miedo, todo el pueblo, todo el ejército, tenía miedo. Entonces, como nadie se animaba, Saúl toma la decisión. Más o menos estoy para que podamos entender de lo que Dios hoy nos quiere hablar, amén, y de lo que Dios me habló a mí, contándome un poco de historia. Yo sé que ustedes la saben, ¿sí? Tuvo miedo y Saúl dijo: bueno, los voy a eximir de impuestos y les voy a dar a mi hija, ni a gancho, ni se les ocurre. ¿Sí? Tengo 5, pero no las regalo. Van a tener que pagar la dote y bien pagada. Los gitanos ahora, así que tienen que pagar la dote y en oro. ¿No es cierto, pastora? Tienen que pagar el servicio que me quitan de mano de obra. Los días que me hacen rabiar, para que usted se ría. No me he hecho gitano, soy cristiano, hijo de Dios. Amén. Entonces ofreció aún hasta su hija, con tal de que alguien en todo su ejército se atreviera a enfrentar a este gigante. Ofreció algo. Dijo: les doy mi hija, van a ser mi yerno. El yerno tiene beneficio. Tengo pala, pico, anchada, tijera. Trabajamos en la construcción. Bueno, usted me entiende, pastor. Entonces, tenía beneficio. Los padres iban a ser eximidos de impuestos. ¡Qué bendición que es! Pero él ofrecía eso porque tenía miedo, no era capaz él, Saúl, de enfrentar al Goliat. Pero viene un muchacho pequeño, de hermoso parecer, que cuidaba las ovejas de su padre y que tenía un trabajo importante, no era menos que ninguno del trabajo que hacían los demás. Él cuidaba las ovejas de su padre. Cuando llega esta oportunidad, David ya había sido ungido, y Dios ya lo había escogido para que fuera el futuro rey de Israel. Cuando el aceite es vertido sobre tu vida, cuando hay aceite en nuestra vasija, cuando la unción de Dios ha sido depositada a través de los pastores, a través de los siervos de Dios, a través del llamado de Dios, ¿sí? Cuando Dios ha visitado tu vida y te ha llenado con ese aceite, Dios ya ha preparado y ya nos ha destinado para algo, te ha destinado para algo. En este caso, David tenía un trabajo y iba a hacer su primer tarea, enfrentar a Goliat. Hacerle frente, conocemos la historia, lo mata, le corta la cabeza. Saúl no pudo hacerlo porque Saúl dejó de tener aceite en su vasija. Dejó de haber aceite en su vasija.
Porque cuando Dios deposita aceite en nuestras vidas y le pedimos, Señor, lléname, quiero conocerte más, quiero que tú me llenes, quiero que tú me visites, quiero estar embriagado en el Espíritu, quiero hablar en lengua, quiero saltar, quiero profetizar, quiero hacer milagros, que cuando mi sombra pase los enfermos sean libres, no solamente sean sanos, sino que sean libres, porque pedimos eso a Dios, ¿sí? Cuando Dios nos da, lo que nos da es para que nosotros podamos utilizarlo. Me gozaba porque el pastor Atilio contaba, ¿no? Somos enviados a ser doctores, ¿sí? Y no sabíamos que somos enviados a ser doctores. Pero cuando Dios pone eso en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer buen uso de lo que Dios nos da, de esa unción que Dios pone en nosotros. Saúl dejó de ser el rey de Israel, aunque legalmente, protocolarmente, todavía no lo era, pero el Espíritu de Dios se había apartado de él, porque en su corazón había habido rebeldía para con Dios. Entonces Dios sacó de su espíritu, dejó de vertir aceite sobre su vida e envió espíritus para que lo atormentaran. Ahí tuvo que llegar David a tocar el arpa para que cuando Saúl estaba atormentado fuera calmado. Aquí quiero ir, hermanos, cuando nosotros como siervos de Dios, aquí habemos muchos, he conocido nuevos siervos de Dios que no conocía, que me han conocido a mí, qué facha que tengo. Ahora me he peinado, me he afeitado. Sí, hago un chiste, no solamente el pastor Juan Carlos hace chiste, también hago chiste. Me he contagiado porque, sí, pastor, haceme la segunda. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama con un propósito, muchas veces no es fácil el propósito, no es fácil la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y obvio que van a haber gigantes que se van a levantar contra tu vida, y obvio que van a haber situaciones que te van a golpear con fuerza, y obvio que va a haber un gigante que todo el tiempo se va a parar y va a gritar que no podés, que no lo vas a lograr, que no tenés la experiencia, que no tenés la capacidad, que no tenés los dones, que no tenés los talentos, que no tenés el conocimiento, pero la unción de Dios está sobre ti. Y el diablo envidia eso. La bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerden que Satanás fue quien ministraba en el reino de los cielos el coro celestial. Él conoce la perfección en su totalidad, él conoce el poder de Dios en toda su plenitud, pero por rebeldía fue expulsado del cielo. Entonces Él va a tratar de apabullarnos, de atacar y remeter contra nuestras vidas, y va a enviar gigantes a que se paren de enfrente de nuestro, a que se paren de enfrente de ti, a que se paren y digan, no vas a lograrlo, sos un inútil, sos un servible. Perdónenme que use esta expresión, ¿no? Pero Satanás es atrevido, dice así. Él desafiaba y se burlaba. Se burlaba de David, le decía, ¿qué soy perro yo para que vengas con palo y piedra contra mí? O sea, menospreciaba lo que había en David. Saúl le dijo, ponete mi armadura, pará, mirá, aquel muchacho, aquel hombre, Goliat, es un hombre de experiencia en la guerra. Vos no tenés experiencia, él sabe, ha estado en guerras anteriores. ¿Cómo le vas a hacer frente? Tomá mi armadura, te doy mi espada. No le andaba porque no era la unción que Dios le había dado a David. No era lo que David necesitaba en ese momento para enfrentar ese Goliat. La unción tiene una característica en nuestras vidas. El aceite representa muchas cosas. Cuando hay aceite en tu lámpara, ¿sí? En tu vasija, perdón, tienes que utilizarla conforme a lo que Dios la depositó y con el propósito con el que Dios la depositó. El aceite se utiliza en ese tiempo, en tiempos antiguos, para curar, ¿no? Para prevenir enfermedades también, ¿sí? El aceite se utilizaba para, aparte de condimentar los alimentos y todas esas cosas, para prender los candelabros, para iluminarse, ¿sí? Había aceite en el tabernáculo, tenía muchos propósitos. Por eso es que Dios usa específicamente esto para hablar a nuestras vidas, el aceite. Cuando el aceite es derramado, va a cumplir el propósito con el que es derramado. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando David es ungido para rey, ya Dios le dio la autoridad y le dio el poder en ese instante para ser rey.
La unción, el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, cuando lo llaman para tocar el arpa, le dicen, hay un muchacho que es valiente, que es hombre de guerra y que sabe tocar el arpa. ¿Por qué sabían que era valiente hombre de guerra? Si David no había ido a la guerra. Pero sabían que era un hombre valiente, que se manejaba prudentemente, que se medía en sus palabras, que era humilde, pero que sobre todas las cosas era valiente. Cuando David se presenta, le dijo, mirá, no vas a poder, porque muchas veces Satanás no va a traer un Goliat del exterior, va a traer un Goliat que esté enfrente tuyo, ¿sí? Va a traer a alguien que esté frente tuyo y te va a decir, no podés, vos no podés. Bueno, él sabe de guerra, él sabe de pelea. Saúl le dijo a David eso, vos no vas a poder, no lo vas a poder lograr, no vas a poder contra él. David, ¿qué le responde? Yo cuido las ovejas de mi padre, y si viene un oso o viene un león, voy tras él, le hago soltar el cordero, ¿sí? Y si se vuelve contra mí, lo agarro por la quijada y lo mato. ¿Alguno ha tenido de frente algún león? Algunos me dicen, no, pastor, ni quiero tampoco. ¿Algún oso? El oso parado mide aproximadamente, depende la clase de oso, 3 metros y moneda. O sea que David ya estaba acostumbrado a pelear contra gigantes. David no tenía temor de lo que tenía que hacer en ese instante. Cuando Dios ha depositado el aceite en ti, no tiene que haber temor, porque el temor te paraliza. El temor te paraliza. Cuando vamos caminando en la calle, ¿no? Y de golpe nos sale un perro y ladra, ¿qué hacemos? Por inercia, humanamente, ¿no? Nos quedamos ahí, nos bloqueamos, quedamos en blanco. Nos tienen que volver a resetear para que reaccionemos. ¿Por qué? Porque nos asustó, nos dio miedo. Cuando nos asustamos despedimos una adrenalina que nosotros no podemos con nuestro olfato olfatear, o sea, sentir, pero los animales sí, porque su olfato es más agudo. Entonces sabe que tenemos miedo y arremete y ataca. Satanás es igual, Satanás se presenta como gigante y trata de infundirte miedo como hacía este Goliat contra el pueblo. Va a tratar de infundir miedo contra tu llamado, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra la iglesia. Va a tratar de infundir temor porque eso es lo que Satanás hace. ¿Sí? Tratar de infundir temor. Y cuando tenemos miedo, nos paralizamos, entonces empezamos en realidad no pensamos ni reaccionamos nada porque nos quedamos en shock. Es tanto el susto que quedamos ahí. Y cuando te quedaste quieto, sos presa fácil. ¿Sí? Cuando te quedaste quieto, cuando te atemorizaste, te paralizaste, somos presa fácil. Entonces no puede haber eso en nuestras vidas cuando el aceite ha sido derramado sobre nosotros, porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos dio un espíritu de cobardía y de carrera, no, de poder, de dominio propio. ¿Por qué dije cobardía y rapidez? Piernita, ¿para qué te quiero? Algunos casos que entramos a correr. Yo recuerdo cuando era chico, mi mamá vivía a la vuelta de donde vivía el pastor Abraham. A la vuelta vivíamos, éramos vecinos de barrio, Pueblo Amante, el mejor pueblo de todo San Rafael, la República Argentina, ¿no? ¿No dijeron amén? ¿El pastor Abraham salió de ahí? No, pero yo dije el pastor Abraham. Pero yo estoy haciendo alusión que salió un siervo de Dios de ese lugar. Y en la otra cuadra otro. También, vos criabas palomas, yo las cazaba. ¿No serán las tuyas que casé con el anillito? Me parece que sí. Después vamos a contar esa historia. O sea que vos tenés la edad de él, ¿no? No, yo era un pequeño. Tengo un 47. 47 años cumplí el 6 de septiembre pasado. Parece más, pero bueno, tengo un 47. Ya les voy a mostrar mi documento. Entonces, cuando ya hice un chiste y ya me fui del... Perdón, sepan disculpar. Cuando yo era chico, mi mamá me mandaba a comprar querosén
porque teníamos un candil para alumbrarnos, no teníamos electricidad. ¿Y cuándo se terminaba el queroseno? A última hora. Cuando era de noche, había una luz una cuadra, una lámpara en el medio. Las cuadras allá tienen 200 metros. Yo tenía 6 años, entonces yo agarraba la botellita, que tenía una piolita, salía a la vereda, mi mamá me miraba y le hacía... Y llegaba el hombre que vendía queroseno y le decía, dice, mi mamá que me dé queroseno. Y cuando él me terminaba de echar el queroseno y yo le daba la moneda, ¡shum!, de vuelta a la casa. Porque me daba miedo la oscuridad, era oscuro en serio, entonces tenía temor. Ahora yo miro y digo, pero si allí está la casa del hombre que vendía queroseno, digo yo, tan cerquita, pero en ese tiempo era una distancia muy larga para mí porque era un pequeño. Con el tiempo entendí que cuando uno tiene miedo es cuando el diablo tiene oportunidad de atacarnos. Y con el tiempo entendí que cuando Dios deposita algo en tu vida y Dios te unge y llena tu vasija de aceite, te ha dado poder y autoridad, dominio propio. No temor, no un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Cuando David se enfrenta a Goliat en esa situación, él sabía lo que había puesto en él, Dios. Dice a Goliat, yo te voy a matar, porque vos venís contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David, cuando el aceite está en ti, cuando hay aceite, cuando hay unción, estamos mirando y estás mirando con los ojos de Dios, estás viendo a Dios caminar delante tuyo. David veía que Dios iba delante de él y que Dios iba a hacer que ese gigante fuera derribado porque él estaba confiando en Dios, no confiaba en su piedra, aunque era bueno para la gomera porque tenía puntería, ¿sí? Aunque era valiente, aunque sabía que era capaz, pero él nunca dejó de confiar ni de mirar a Dios, nunca hubo temor en él. Por eso las palabras que decía ese gigante, ese Goliat, no podían repercutir en su vida, no podían taladrar su cerebro, porque él tenía sus ojos puestos en el que había vertido el aceite sobre su vida. Entonces, como pastores, como líderes, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Satanás va a venir y ha venido. Yo sé que ha golpeado más de una vez. Yo sé que ha tratado de todos los medios y con toda la fuerza posible. Pero Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado de ese aceite. Y hoy Dios quiere renovar ese aceite, quiere poner un aceite nuevo, fresco sobre tu vida. Quiere hacer que ese aceite sea derramado sobre ti. Cuando Dios hablaba a mi vida, Señor, yo voy a ir a las conferencias, nuestra camioneta se rompió y hablé con una hermana, digo, préstame el auto, vamos a ir en el auto porque vamos a ir y porque Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Y desde temprano Dios empezó a bendecir mi vida y a ministrarme. Digo, Señor, quiero ser como este auto. Me voy a meter en el taller y cambiar el aceite, el filtro, echarme aceite nuevo para que pueda seguir trabajando y pueda seguir. Me has encomendado hacer, porque si no renuevo el aceite, si no hay presencia de Dios en tu vida, si no hay llenura del Espíritu Santo, te vas desgastando, ese motor se desgasta, vas teniendo, como decía nuestro pastor, desánimo y vas flaqueando y ya se empieza a romper un pistón y ya no hay compresión, ya no hay ganas de servir, ya no hay ganas de trabajar, porque como pastores nos pasa eso. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás vivimos una situación con nuestra iglesia en el ministerio y en la iglesia donde estamos en este ministerio, en la iglesia, tuvimos que abandonar el lugar donde estábamos, ¿sí? Donde durante 23 años estuvimos, pero anterior a abandonar el lugar, Satanás envió un mensajero. Envió un mensajero, estábamos en una reunión de varones, estábamos los varones preparando el alimento para comer, porque comemos comida, compartimos una palabra, oramos, ¿no? La comida es una excusa para atraerlos, los varones se nos atrae así, tenemos que ser sinceros porque es así. Amén. Aunque oramos y compartimos una palabra, y vino este enviado de Satanás, que lo conozco, ¿sí? Y quiero hablar con usted, pastor. Sí, no hay ningún problema, vamos a la oficina, nos sentamos. Yo tengo la autoridad acá, ¿sabías vos? Vos no tenés la autoridad. Yo no.
Así se sentó la persona. Yo tengo la autoridad. Vos sabías que acá yo pego un par de gritos, hago unas movidas y te echan del ministerio. Dejas de ser pastor. Yo tengo la autoridad acá. Vos no la tenés. Así, suavecito. Yo tengo la autoridad. Vos no la tenés. ¿Vos? ¿Quién? ¿Vos? Gaucho, ¿vos? ¿De a dónde? Si no tenés a dónde caerte muerto. No estoy exagerando, hermano. Estoy contándole pastores, delante de Dios. Entonces, yo no quería desenvainar, ni hacer un sacrificio santo, ni un sacrificio de una ofrenda de paz. Dije, Señor, gracias que el cuchillo quedó en la cocina. Le dije, no, vos no tenés la autoridad la tengo yo, porque yo soy el pastor. No, pero que yo soy el pastor. Y por más que grites y patalees, por más que muevas lo que muevas y le pegues al camotín que le pegues, no me importa porque las avispas ya me han picado y ya sé cómo hacer. Me pongo barro y se fue la picadura. No tenés la autoridad y yo la tengo, y vos no tenés la autoridad porque la tengo yo. Dios me dio la autoridad el día que se me puso la mano en la cabeza, se me ungió y se declaró unción y bendición sobre mi vida, que fue en este lugar. En ese momento recibí la autoridad de Dios, recibí las armas para poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Amén. Aunque en ese momento era pastor adjunto, pero ya estaba siendo el pastor oficial, como se dice, de la iglesia. Y no tenés la autoridad cuando dije, yo tengo la autoridad, porque Dios está conmigo. Empezó la víbora a moverse. En realidad, hermano, les cuento porque yo estaba ahí en la lucha con el Señor y el Espíritu Santo, ¿no? La libertad. Cuando pregunto qué puedo hablar, tenés la libertad. Y empezó a hacerse la víbora. Y esa persona se empezó a mover en la silla sin caerse la silla, como una víbora así. Desde su pie hasta su cabeza, y dijo, no tenés la autoridad en el nombre de Jesús, porque Cristo me ha dado la autoridad. Y se manifestó ese demonio y ocurrió una situación espiritual que los hermanos que estaban a 30 metros de donde yo estaba se fueron al templo a orar y se pusieron a orar porque sintieron allá en la cocina donde ellos estaban lo que estaba ocurriendo 30 metros de donde ellos estaban, y se pusieron a orar porque dijo, acá está pesado, se nota la presencia, se nota la lucha. La persona se fue, todo, no volvió, pero le quedó en claro que la autoridad no la tenía Satanás, que la autoridad nos las ha dado Dios. Como eso no fue suficiente, y Dios me hablaba a mi vida, ¿no? Porque cuando tenemos el aceite en nuestras vidas, cuando han orado por nosotros, hombres y mujeres de Dios, y han bendecido nuestras vidas, y ese aceite ha sido derramado, nosotros tenemos que hacer buen uso de ese aceite, de esa unción. Porque el aceite curaba, pero el aceite protegía también. Porque el pastor agarraba la oveja y la ungía con aceite para que la mosca no pusiera huevos y ese huevo se convirtiera en larva y se fuera a su cabeza. Entonces la oveja se golpeaba la cabeza contra una piedra, un palo, porque ese gusano estaba carcomiéndole el cerebro. Entonces el pastor agarraba las ovejas y las ungía con ese aceite, porque ese aceite le brindaba protección, y era aceite de oliva, no era cualquier aceite. Ahora usamos bicherón, aceites compuestos que preparan ahora con toda la ciencia y la tecnología que hay, pero lo mejor era ungir la oveja. Entonces Dios, cuando deposita aceite en tu vida, Dios te da protección. Dios te da protección porque la unción te da protección. Amén. Entonces cuando esta situación ocurrió, yo dije, tan atrevido Satanás que va a venir acá a querer, no porque sea yo Esteban Adelmo, no, humildemente delante de Dios le digo, Dios sabe que es así, porque quería desbaratar, quería romper, y no tuvo otra que manifestarse ese demonio de división, porque la serpiente hace eso, ¿no? De engaño y de querer envolver y de querer embaucar, que vino el gigante. El día lunes ocurrió esto, el día miércoles se presentó el gigante en la oración de intercesión. Gracias por la música de suspenso. En la oración de intercesión se presentó el gigante. Entonces hablo con los hermanos de intercesión y le digo, el diablo se presentó el lunes acá y dice que esto se va a desarmar todo. A los hermanos que tenemos firmes en la intercesión. Y se presentó el gigante, empezamos a orar, ¿sí? Ese gigante era otra persona,
¿no? Que también y que había tenido autoridad dentro de la iglesia. Yo te cambié los pañales a vos. ¿Vos me vas a poder correr a mí? Yo te cambié los pañales. Yo te di de comer a vos en la boca. Es lo que me decía a mí, el diablo, ¿no? A través de esa persona. Entonces empezamos a orar. Y yo no podía orar. No podía orar. Estaba, bueno, Señor Jesús, amén, Padre, quiero clamar a ti en este día, amén. Mi esposa es testigo. La líder de intercesión me miró como diciendo, pastor, ¿estás payaseando? ¿Qué estás haciendo? Estamos en la oración de intercesión. Hasta que en el momento pude, ¿no? Contrarrestar ese ataque de Satanás y reprender al diablo. Acordarme, te da un espíritu de poder, no de temor. No tenía miedo, gracias a Dios no tuve miedo, ¿sí? Pero sí saber que tenemos esa autoridad que Dios nos ha delegado, esa unción, ese poder para hacer que los demonios retrocedan, para hacer que el campo se abra y que el gigante caiga. Entonces se paró, entonces yo empecé a orar y reprendí al diablo en el nombre de Jesús y tuve la experiencia, una de las experiencias espirituales más fuertes que he tenido en el espíritu. Y les vuelvo a repetir, pastores, con toda humildad le digo esto porque es lo que el Espíritu Santo me ha dicho que haga y que diga. Pude atravesar esa persona por el medio, en el espíritu. ¿Sí? Los que estudian la Biblia saben, sí, saben que eso puede ocurrir. Y en el espíritu, mientras estábamos orando en la ronda, yo me fui al patio. El terreno donde estábamos antes tiene 50 metros de fondo. Y cuando el gigante cayó, que yo escuché el ruido, que salí, sus pies estaban en una punta y su cabeza estaba en la vereda, o sea que eran 50 metros de largo, delante de Dios, hermano. Entonces salí y me fui y le dije, no tenés la autoridad acá y acá no podés hacer nada porque no tenés la autoridad. Y vuelvo a repetir, porque Dios me ha puesto como pastor en este lugar y no tenés la autoridad. Agarré la cabeza y dice, habéis visto mucho David con la hija en esos programas para niños, ¿no? Entonces fui en el espíritu, pude hacer eso y me traje la cabeza y cuando esa persona me vio hizo así. Y no es porque sea yo, vuelvo a repetir, porque tengo errores y defectos, por eso hoy Dios me ministró, habló a mi vida, me exhortó también antes de que pueda hablar. Ese gigante no se va a levantar y no se puede, aunque intentas, no puede, porque no tiene la cabeza. Cuando Dios te da la autoridad, nosotros tenemos que hacer uso de esa autoridad. Entonces ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que ha tratado Satanás de hacer contra tu ministerio, contra tu llamado? ¿Y qué vos has hecho para contrarrestar ese ataque? Si la unción está en ti, el poder está en ti, la autoridad está en ti. Cuando el aceite es vertido sobre tu vida, no hay nada que Satanás pueda hacer, porque Satanás sabe que no tiene autoridad. Ahora, si el aceite está rancio, no llegues a que esté rancio, renuévate, recibe aceite. Hay aceite en este lugar. Hay aceite en este lugar. Hay aceite, hermanos. Hay aceite. Y esto no lo estoy diciendo porque quiero quedar bien con el pastor y quiero que me dé el pescado ese que sacó grande, no. Porque es así, porque Dios me hizo ver eso. El diablo venía y me decía a través de estos gigantes, no, ahora te tenés que salir, no podés estar abajo de esa cobertura, tenés que... no, venía el gigante todo el tiempo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero si es un poquito de aceite el que hay en tu vasija, si vos no me llegás a los talones, así hay de aceite en tu vasija. El versículo que se ha usado para estas conferencias, llenando mi vasija de aceite, dice que la viuda se encerró con sus hijos, le declaró al profeta y ella tenía un poquito de aceite. Pero el aceite se multiplicaba. El aceite hizo que sus hijos no fueran esclavos, no fueran vendidos. El aceite hizo que ella tuviera provisión y pudiera vivir de eso. Le dio prosperidad, le dio sanidad, salvó su casa, bendijo su casa, dio provisión de forma sobreabundante. Sí, amén. Cuando hay aceite, hay bendición.
en todas las áreas. Cuando Dios habla a mi vida, el fin de semana, le digo el día domingo, que pasó, Dios me dice, ¿vos tenés aceite? Claro, Señor, yo tengo aceite, pero quiero más. ¿Querés más aceite? Si vertí el aceite que tenés en tus líderes. Porque si vos tenés aceite, yo no puedo echar aceite. Señor, pero escuchame, el auto sin aceite se funde. Necesitas un poco de aceite nada más. Y no estoy hablando de que con un poquito basta, no. Llegá con lo que tenés, pero vertí para que el aceite se pueda multiplicar, para que el aceite pueda aumentar. Este fin de semana he venido a buscar aceite, porque cada uno de ustedes que dio estos días, hoy día el taller, los que van a predicar, tiene un aceite que yo necesito y quiero de ese aceite también. Porque si el aceite que tenía Samuel en el cuerno hizo que David pudiera hacer todas esas cosas que hizo, wow. Se presentó un niño, le dijo al gigante, ¿quién sos vos, incircunciso? ¿Qué me venís a gritar? ¿Qué me venís a decir? Dios es el que está conmigo. El aceite ha sido depositado en mi vida. Ahora necesitamos renovarnos, pero para renovarnos como pastores también necesitamos volcar de ese aceite sobre las vasijas que hay en nuestros líderes y tienen que ser llenos de ese aceite. Tenemos que hacer que ese aceite fluya todo el tiempo. Amén. Cuando a mí me ocurren estas cosas y un montón de cosas más, digo, no, pero si un poquito de aceite así, suficiente, me basta. Y cuando vivimos otras circunstancias más y un montón de problemas más que no voy a entrar en detalle porque no tiene interés eso, ahora no tiene interés eso, ¿sí? Y si yo te cambié los pañales, también le cambié los pañales a mis hijas, ¿sí? También le cambié los pañales a mi esposa, ¿sí? Porque ella se convirtió después que yo. Hasta antes que nos casáramos, tenía que enseñarle, si no, no podía estar al lado mío. Es un chiste. O sea que me gozaba, ¿no?, cuando el pastor Atilio decía, porque no sabía lo que iba a hablar yo, ni yo sabía lo que él iba a hablar. Muchas veces hay un aceite que es falso. Quería traer 2 botellas, me olvidé porque teníamos que llegar a tiempo. Me hicieron un encargue de aceite de oliva y fui a un lugar que conozco, que sé que el aceite es bueno. De hecho, el pastor Abraham se ha traído aceite de ese lugar. Y después me ofertaron otro aceite más barato, de oliva, de la primer prensada. Pero el precio, con el precio de ese litro, al precio del litro que yo compraba 4 botellas. 3 botellas. O sea, 3 litros. Y le digo a mi esposa, mira, y mi esposa dice, ¿será bueno? Clean. Dios me dijo, hay que ver qué aceite. Vuelvo a repetir, cuando vamos al vehículo, ¿qué aceite lleva? Poner el más baratito. El más baratito, si es para que ande, para que no se funda el motor, tiene que llevar el aceite que necesita. En este tiempo donde la gente anda atrás de cosas falsas y de pantallas que pone Satanás y de falsa unción, porque también hay de eso, de falsa unción, tienes que buscar el aceite genuino, el aceite que Dios ha preparado para tu vida. Dice que el sacerdote tenía un aceite especial y ninguno podía usar ese aceite porque tenía su perfume, su olor. Y si ese sacerdote moría, el perfumista, ¿sí?, que no sé quién, el pastor Daniel, hablaste del perfumista, preparaba un perfume, pero no era igual el aceite que del anterior. Tenía algo diferente. Cada uno de nosotros tenemos un aceite que Dios ha puesto en nuestra vida, pero viene de la misma fuente, pero Dios le da un toque diferente. Cuando yo empiezo a investigar estos que me ofrecen aceite y dudoso, la estampita y puede ser aceite de oliva, sí, me voy a dar cuenta, pero no es el aceite puro.
no es el aceite que realmente estamos buscando. El aceite sirve para condimentar y es sano. Es sano, porque el aceite de oliva es sano. Echamos a las ensaladas, revolvemos y vemos ese olor, qué rico y qué rico huele y comemos. Y hasta inclusive algunos, los médicos les recetan tomarse una cucharadita de aceite de oliva, porque hace bien al organismo. Entonces la unción que Dios ha puesto en ti no es cualquier cosa. Cuando Satanás venga, pastor, a atacarte, a quererte afligir, a poner dificultad, problemas, la situación que sea, tienes que acordarte que hay aceite en tu vasija. Y si líderes que hay aquí no hay aceite y están viendo, empiezan a llenarse de aceite. Busca a tu pastor, ponte delante de Dios primeramente, ¿sí? Y arregla tus cosas y pídele a Dios para que tu vasija esté en condiciones, no sea como Saúl, que el aceite se perdió porque la vasija se distorsionó. Al volverse rebelde, la vasija se distorsiona y Dios no avala la rebeldía, no la va a apoyar y no va a poner de su unción sobre la rebeldía, ¿sí? Entonces, que podamos estar en esa condición y decir, Señor, necesito de ese aceite nuevo, de ese aceite fresco. Y va a ser tu alma sanada, tu vida restaurada. No importa cuál sea la situación. Y dije, Señor, un día mi esposa hace una pregunta, me dice, ¿a qué le tenés miedo vos? A quedarme sin aceite. A que la presencia de Dios se aleje de mí. Esa es mi preocupación. Esa tiene que ser nuestra preocupación, pastor, que haya aceite en nuestra vasija. Cuando haya aceite, vamos a enfrentar el gigante que sea, no importa. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Tenías 120, ahora son 60, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te importa o qué voy a hacer yo? A mí me importa lo que Dios dice, qué Dios dice que va a hacer, qué va a hacer. Nos va a derramar su bendición sobre nuestra vida, listo, suficiente. Creo a la palabra de Dios, creo lo que Dios depositó en mi vida. Y lo que Dios va a depositar, no me importa el resto. Te van a meter preso, te van a llevar esposado, te van a hacer allanamiento en tu casa, salí, dejá las cosas. Un pastor me llama. Digo, no importa, pastor, no tengo miedo. ¿Cómo que no tengo miedo? Ya me llevaron preso, ni siquiera me esposaron. Si me esposan por hacer la voluntad de Dios, por no doblegarme delante de Satanás, por hacer lo correcto, que me espose, que me pinten los dedos, que me metan preso. No importa, dice, pastor, sos kamikaze. No tengo miedo. Durante mucho tiempo trabajé con animales, todavía estoy trabajando con un par, así muy esporádicamente. Y sé que lo peor que hay para enfrentarse a un caballo, o sea, para estar enfrente de un caballo y amansarlo, es tener miedo. ¿Sabe las patadas que recibí por tener miedo? Las mordidas. Pastor Adoní me preguntaba, sí, claro que me patearon. Yo le dije, Señor, yo voy a hacer esto, voy a amansar caballos. Voy a hacer tu voluntad primero, voy a hacerlo como si. Yo te pido una sola cosa. Que tu presencia esté conmigo, que me acompañe. Algunos me dijeron que hipnotizaba a los caballos, que tenía tratos con el diablo. Sí, pastor, delante de Dios. Y no, era porque Dios había puesto una gracia en mi vida. Ahora, hermano, el día, pastores, el día que yo estaba con el adelmo afuera, llegaba machucado, llegaba sin aire, golpeado, porque el caballo no me reconocía. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán le dijo que le daba autoridad y que se enseñoreara sobre los animales. Tenemos poder y autoridad sobre los animales, cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas. Entonces aprendí que no puedo tener miedo a ese tipo de cosas, a esas situaciones, porque pierdo. Aprendí que aceite tiene que haber permanente. Y tampoco a jugar a andar con el aceite jugado. Yo me reía porque ayer en el viaje tuvimos una situación
Pastor Tilio dice, nos paramos, me marcó el auto en el tablero el aceite, nos paramos a ver el aceite impecable, después lo vimos en la estación de servicio, la medida bien. Únicamente se paró para revisar, ¿para qué? Para que no se rompa el vehículo. Dios hoy quiere depositar aceite en ti, pero el aceite que Dios va a poner, porque muchas veces decimos, ya tengo la unción, claro, gloria a Dios, aleluya. Dios ya me ungió, Dios quiere renovar el aceite en ti, Dios quiere renovar tu fuerza, Dios quiere traer un refrigerio a tu cuerpo, a tu alma, Dios quiere hacer que ese aceite saque los machucones que durante el tiempo de servicio en ministerio hemos sufrido. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere fortalecer tu casa, Dios quiere que tu casa sea una vasija donde Él permanentemente llene tu vida de aceite. Cuando mi esposa me hace esa pregunta, yo digo, Señor, que ese aceite nunca deje de fluir. Eso es lo que tenemos que procurar, porque el diablo va a venir con distintas cosas. Y como el diablo no tiene parientes, ¿sí? Porque el diablo no tiene pariente, va a usar quien sea, va a usar tu pariente, va a usar tu amigo, va a usar tu compadre, como pasó en mi caso, va a usar personas que vos tenés afecto, porque el diablo es así. Pero nunca te olvides lo que Dios ha puesto en ti. Y nunca te olvides que el aceite tiene que seguir fluyendo. Que el aceite tiene que seguir fluyendo. Y que cuando somos luchados, batallados, cuando se presenta ese gigante, no importa cuánto aceite haya sido vertido en ti, importa quién virtió el aceite en ti. Importa que el que invirtió el aceite en ti, aquel que dijo, este es mío, esta es mía, mi unción está sobre él, tiene más poder y más autoridad que Satanás, más poder y más autoridad que ese gigante. Y el gigante se levantó en la ciudad contra nuestras vidas. En la ciudad se levantó contra nuestras vidas. Y yo hablaba con el pastor Abraham, comentaba, y los pastores oraban, gracias por sus oraciones. De hecho, gracias porque yo sé que han estado orando. Y un momento que yo quería salir a seguir cortando cabezas de gigante. Y Dios me dijo, quédate callado que yo hablo por vos. Quédate callado que yo hablo por vos. Soy repreguntón yo. ¿Y por qué me tengo que quedar callado? Quédate callado porque yo hablo por vos. Los hermanos en la iglesia, porque es una preocupación, es algo que nos acongojó, que nos golpeó a todos. Silencio radial. En el ejército no estuve, pero he estado con gente que ha estado, dice que hacían silencio radial, nadie podía escuchar porque podían enterarse de las estrategias, entonces silencio radial, los submarinos silencio radial, todo, una mosca. Pastor, silencio radial, no llamé, no pregunté, no dije nada, no aclaré, no dije nada. Y Dios se ha encargado, y Dios se sigue encargando de hablar. Porque cuando Dios deposita aceite en ti, Él va delante de ti. No te va a dejar sola. No te va a dejar sola. Él va a hablar. Porque ¿quién puede más que Dios? ¿Que dolió los golpes? Pastor Juan Carlos dio unas vueltas allá en la precordillera. Dimos un par de vueltas más nosotros. Dimos un par de tumbos más. Pero a sacudirse el polvo y a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está como poderoso gigante porque Dios vierte ese aceite. Y en este día, en estos días, el pastor Daniel también hablaba, ¿no? Tenemos que saltar, hablar en lengua, andar lleno del Espíritu Santo. Tenemos que irnos llenos del aceite nuevo, fresco. Nuevo, fresco. Porque el aceite cuando pasa el tiempo tiende a ponerse rancio y no sirve. No sirve. Amén. Entonces yo le invito a que usted recuerde esto y que recuerde esta historia, porque Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Pero ahora nosotros necesitamos buscar de ese aceite. Necesitamos buscar de ese aceite. Necesitamos que ese aceite sea derramado, porque ese aceite, cuando sea derramado, te vuelvo a repetir, va a traer prosperidad, va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer restauración, va a traer multiplicación.
porque eso ocurrió en el aceite, en la vasija que había en esa viuda. Trajo todas esas bendiciones para su casa. Ahora hay aceite, hay vasijas en tu congregación que necesitan ser de ese aceite que tú tienes. Dios me dijo, dale de tu aceite. Que busque, Señor. Que busque, que prensen si quiere aceite. Que se prenda la prensa. Dios me dijo, dale de tu aceite. Vertí tu aceite sobre ellos. Amén. Y le digo esto porque es lo que Dios me ha dicho decirle. Entonces yo quiero que en esta tarde nos pongamos de pie. Que cierre sus ojos. Y vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro por un momento. Como les decía, yo vine a buscar más aceite, quiero más. Quiero más de ese aceite. Claro que podría haber llamado a mi pastor y decirle, pastor, orá, no puedo ir, se me rompió el vehículo. Pero es diferente cuando ponen la mano sobre mí y ese aceite empieza a ser vertido. Y hoy Dios quiere derramar ese aceite sobre ti. Hoy Dios quiere derramar ese aceite sobre ti. Las preocupaciones no importan, van a seguir estando, esas cosas van a seguir estando. Importa que el aceite sea vertido en nuestras vasijas. Dice que la viuda se encerró con sus hijos. Aquí estamos reunidos delante de la presencia de Dios. Y Dios ha decidido vertir aceite nuevo, fresco, una unción nueva. Una unción nueva. Una unción nueva. Eso es lo que necesitamos. Pastores, hermanos, eso es lo que necesitamos. Que Dios se manifieste en nuestra vida, porque todavía no conocemos la plenitud de su gloria. Hace un tiempo estuvo un evangelista en la ciudad, ex satanista, era el sacerdote principal, levitaba y se ponía frente a frente con Satanás, y Satanás le dijo en un momento, él se convirtió, es cristiano, predica el evangelio. ¿Sabe qué es más lo que me molesta? ¿Sabe qué me molesta de verdad? Que estos, siendo los seres humanos, los cristianos, siendo tan imperfectos, Dios les haya dado tanta autoridad. Porque Satanás conoció la perfección, sabe cómo es. Y él contaba y dice, y Satanás me decía eso, son tan imperfectos, pero Dios le dio tanta autoridad. La unción está sobre ti. Hay una unción en el aire, yo la puedo sentir, hay una unción. Aleluya. Yo puedo ver cómo esa vasija empieza a inclinarse y empieza a vertir aceite. No es porque sí que hoy estamos aquí, no es porque teníamos ganas de abrazarnos, aunque tenemos ganas de abrazarnos y de vernos y de saludarnos, porque Dios nos trajo para llenarnos de ese aceite. Hemos entrado al service para que Dios haga un service completo. El aceite no lo puedes usar mucho tiempo, lo tenés que terminar tirando, porque ya pierde su nutriente, ya pierde la esencia. Que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel,
que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Se está derramando el aceite. Levante sus manos, llénese. Salve, salve. Hay una unción en el aire. No están aquí porque están aquí nada más, están aquí porque Dios hoy un aceite nuevo, un aceite fresco. No importa lo que dijo el gigante, no importa aún lo que esté gritando, importa lo que Dios está derramando sobre sus vidas. Decidieron estar aquí porque quieren algo nuevo. Eso nuevo de Dios está llegando ahora en este momento, está siendo desatado. Mientras ustedes están aquí en suciedad, se está derrumbando el gigante. Está cayendo. Está cayendo en este momento. No es así. Sean llenos de ese aceite. Sean llenos de ese aceite. Su vasija fue pisoteada. Pero Dios hace una vasija nueva hoy. Dios hace una vasija nueva. Y esa vasija va a contener el aceite que Dios pone sobre ustedes. Aceite para ungir, para sanar, para restaurar, para liberar. La unción de la multiplicación. Ese aceite está siendo derramada. Esa vasija es hecha nueva en este instante. Dios es Dios y su poder es eterno y no hay nadie ni nada que pueda contra Él. Dios está adelante, Dios está abriendo los caminos y van a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición y de victoria en victoria, porque es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque así como Dios vio el corazón de David y lo eligió según su corazón, Dios ha visto el corazón de ustedes y deposita ese aceite. Deposita ese aceite.
yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder y es el poder, está sobre mí, está sobre. Yo te voy a invitar a que, si necesitas que más aceite sea vertido en tu vida, en tu vasija, pases. Porque hay aceite y está siendo derramada. Aleluya, santo es tu nombre, mi Dios. Hay aceite y está siendo derramado. Espíritu Santo. Está sobre mí, la puedo sentir y ese poder está sobre mí, esa unción llegó, la puedo sentir y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo soy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, soy retroceder y ese poder está sobre mí. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás y tus hijos profetizarán. Que hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Y es tu poder el que está sobre mí. Hoy es tu poder está sobre mí. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaban. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Esa unción llegó, la puedo sentir y ese poder está sobre mí. Esa unción llegó, la puedo sentir
la unción, el aceite que se ha desatado en esta tarde. Aceite de milagros, de sanidades. Unción para restaurar, para liberar, ha sido derramada en esta tarde. Señor, te damos gracias. Aleluya. Porque yo sé que mientras haya vasijas con deseos de ser llenos de ti, el aceite nunca va a escasear y no va a menguar, siempre va a fluir. Porque tu presencia es eterna, tu poder es eterno, es inagotable. Llénanos más porque necesitamos más de ti, mi Dios. Aleluya, te damos gracias. Hay una vasija en forma de olla que está siendo vertida así, sobre la iglesia, sobre Siapa. Yo puedo ver cómo Dios vierte esa vasija en forma de olla sobre el ministerio. Y sé que es un aceite diferente, con un olor, con un perfume diferente. Y muchos van a querer de ese aceite. Nosotros que hoy estamos aquí, aprovechemos a ser inundados, a que ese aceite desborde de nuestra vasija. Mi Dios, gracias. Solamente gracias. Gracias por tu presencia, gracias por elegirnos como vasijas para ser portadores de ese aceite. Mi alma te alaba por eso. Y solo a ti te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque tú eres digno. Tú eres digno. Solo tú eres digno. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.